Por seguir con nosotros, señores, como les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, nos acompaña en esta ocasión en nuestra entrevista central el señor Celso Marrancini, empresario dominicano, expresidente del CONEP, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Gracias por estar con nosotros tempranito. Siempre es un placer estar con ustedes. Usted ha estado en la palestra pública en estos últimos días a propósito de una auditoría revelada por la Cámara de Cuentas. En esa auditoría hablaba de irregularidades en el periodo comprendido desde incluso la época en la que Radamés Segura estuvo como vicepresidente de la CDE en esa ocasión hasta su gestión. Claro. Hablaba de irregularidades en el proceso. Quisiera saber su versión respecto a este tema. Mira, yo soy un daño colateral de todo esto, porque esto es un problema de candidatos políticos. Incluso el propio Radamés Segura dijo en junio de este año que lo que yo decía era Temístocles Montaz, que me lo mandaba a decir. Yo tengo 2 años que no veo a Temístocles Montaz, ni hablo con él. Ustedes saben que siempre ha habido una pugna entre Radamés Segura y yo. Y definitivamente lo que salió en el estado del 2010, nosotros mismos hemos dicho que estamos de acuerdo con eso, pero eso son notas que venían precisamente de la administración anterior. Incluso si se hace una comparación del estado del 2009 con el del 2010, se ve que hubo un avance sustancial y todavía con el del 2011. Incluso la propia Cámara de Cuentas dijo que no había nada penal, pero todas esas notas eran notas de la administración anterior. Simplemente hay que pensar lo siguiente, que Radamés Segura tuvo más frente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que Rubén Bichara y yo juntos, y no pudo y no dejó esas notas limpias. Entonces realmente a quien hay que llamar es a Radamés Segura. A mí el otro día alguien me decía que había una intención de invitarme al Senado, con lo cual me invitaron muchísimas veces siendo vicepresidente de la CDE, y de nuevo indudablemente asistiría con muchísimo gusto, pero que tendría que ir Radamés Segura conmigo, porque él es que tendrá que explicar esas notas. Ahora, lo importante es que entre el 2009 y el 2010 hay 3 notas que desaparecieron. Una de ellas, la no observancia de la ley 340 de compras y bienes públicos, que eso sí es penal. Eso no aparece en el 2010. No aparece el que las acciones del FOMPER habían sido secuestradas por la CDE. Eso no aparece, porque yo le entregué a Fernando Rosa, hoy de nuevo presidente del FOMPER, en el año 2010, las acciones que le correspondían al FOMPER. Y así otra serie de notas. ¿Cuál es la nota fundamental? Que incluso le hace una explicación el auditor al vicepresidente Rubén Bichara, y le dice que la nota fundamental por la cual los auditores se obtienen, hay que recordar que en el 2009, como consecuencia de las normas contables, se obligó a que se consolidaran los estados de la CDE con lo de las distribuidoras. Las distribuidoras ya en el 2011 tienen opinión de los auditores, y lo dice el propio contralor de la CDE, de una firma como la KPMG, una firma internacional, que nosotros le pedimos a la Cámara de Cuentas en el 2009 que no solamente auditara el ejercicio del 2009, sino que auditara el ejercicio del 2010, 2011 y 2012, pero que no solo a la CDE, sino nosotros le pedimos a doña Liselor Marte de Barrios, y así lo aceptó y lo aprobó, que se buscara una sola empresa para auditar todo el sector, para nosotros poder trazar las líneas de lo que debía, de cómo debía de recomponerse el sector. Ahora, hay que entender que en 1 año ni en 2 años, el desorden que yo encontré, era posible resolverlo. Ahora es interesante cuando uno lee el informe del Contralor actual, no del mío, donde dice que ya en el 2011, que no había catálogo, que en Edesur no había levantado catálogo de activos, ni había nada, que Edenorte tenía un 80% ya levantado para el 2010, parte del trabajo que habíamos hecho, y por supuesto TCW, que pasó a ser EDESTE, sí tenía, estaba mucho más organizado. Entonces es interesante que él dice, gracias a la implementación de SAP es un programa contable que solamente las empresas organizadas y estrictas tienen, porque ese programa no permite ningún cambio sin que quede registrado. Si tú haces un cambio,
queda registrado tu nombre como la persona que hizo el cambio. Ya en el 2011, las distribuidoras, los estados de las distribuidoras tienen opinión. ¿Por qué se abstienen en el 2010 la KPMG de dar? Porque requerían un levantamiento de los activos de todo el sector eléctrico. Nosotros empezamos a trabajar en eso y lo ha seguido Rubén Bichara, porque Rubén Bichara ha seguido el proceso de organización de la CDE y ha continuado muchas de las medidas que así es como debe ser, es la continuidad del Estado y ha hecho un gran trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso cuesta, y el propio auditor actual lo dice, nosotros empezamos a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo para un financiamiento blando, y él lo ha continuado, lo dice, en el informe que le remite a Rubén Bichara y que me lo remite Rubén Bichara a mí, de su puño y letra, me lo envía. Dice, estamos trabajando en esto, pero esto es excesivamente costoso y estamos buscando un financiamiento blando de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso se hizo en el año anterior al año 2000. Por eso, tal vez las notas, César Sánchez no tenía esas notas en su administración. Además hay que admitir que César Sánchez fue un buen gerente. O sea, el problema pasó del 2004 al 2009, donde realmente pasó un ciclón, como dicen, un ciclón batatero. Precisamente, don Celso, a eso nos queríamos referir porque lo comentábamos nosotros al principio de semana, cuando aparecieron estas declaraciones. Quiere decir que esa empresa, o las empresas que manejaban el sistema eléctrico en República Dominicana, no tenían un sistema, no solamente contable, sino financiero, de cuantificación de los activos que tenían. No. Y esto paulativamente ustedes lo fueron aplicando, claro, en la medida que alguno estuviera mejor o peor. Sería bueno que usted le detallara a las personas cómo fue, cuál estaba mejor, cuál estaba peor, qué había contabilizado, qué no, sobre todo porque los activos de empresas de esta naturaleza en cuanto a equipos se refiere es sumamente costoso. El levantamiento de esos activos. Bueno, eso es una buena pregunta. Incluso yo quiero aclarar que en la CDE, cuando yo llegué, la CDE tenía SAP, tenía SAP, que lo había instalado César Sánchez, pero estaba prácticamente desmantelado. Toda la CDE se hacía a base de papelitos. Cuando yo llegué, yo dije, yo no trabajo con papelitos, yo trabajo con un sistema de cómputo donde yo entro a la computadora y yo sé, es más, yo entraba a las distribuidoras, a los sistemas, yo sabía lo que se cobraba al momento que instalé SAP, entre el 2010 y el 2011, no en 3 meses, en el 2009, como mucha gente pensaba que yo iba a cambiar las cosas. Nadie, es imposible. Además hay que entender que es un sistema muy grande y muy complicado. Ahora, ¿cuáles las empresas estaban más organizadas? Mire, es hasta difícil decirlo, porque yo le voy a contar el caso de Edesur. Edesur podían modificar la base de datos 1.000 personas. O sea que si usted vivía en una torre en la Nacaona de 4 millones, yo contaba, por la computadora la ponía a vivir en el Prado y le cobraba 500 pesos. O simplemente usted era un gran consumidor y yo le cambiaba un dígito, en vez de pagar 1 millón de pesos mensuales, yo lo ponía a pagar 10.000 a través de la computadora. Eso fue lo que yo encontré. Ahora, ¿por qué yo nunca hablé de...? Porque el problema es que ahí llegó un gerente, no un político, ni siquiera un empresario. Yo nunca me llamé empresario en la CDE, sino yo me llamé gerente. Entonces, ¿qué iba yo a hacer? Yo tenía que salir a la luz pública, pasarme 25 días o pasarme 6 meses diciendo lo que el otro hizo. No, incluso ustedes son testigos de que a mi salida yo no hablaba de la electricidad. O sea, Radamés Segura se ha buscado esto, indudablemente, porque todo esto surge desde junio. Él empieza con una campaña donde dice, y todo arranca con el contrato de Cogentrix, porque él siempre quiso pegarle el contrato de Cogentrix a Temístocles Clemontá, y por supuesto a mí, porque parece que el único miembro del consejo en el año 96-98 era yo. Y eso era un gran consejo, déjeme decirle, cuando era una sola empresa. Y yo voy a mencionar los nombres para que ustedes vean. Ah, por cierto, que no cobrábamos, éramos honoríficos, no es como ahora. Ramón Flores, César Norberto Armentero, Mariano Germán, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Rodríguez, que en paz descanse, un gran técnico que trabajó en la refinería y trabajó en Economía, Planificación y Desarrollo muchos años, Domingo Jiménez. ¿Quién me falta? Me falta algunos, César.
y Manuel Coco Guerrero, hermano de Miguel Coco. Ese es el consejo. Y nos daban una dieta a los miembros 1.000 y a mí 1.500. Cobré en 2 años 18.500 que se los doné a rehabilitación. O sea, realmente lo hacíamos por contribuir, como lo hice yo, porque yo no tenía que ir a la CDE. O sea, yo no merezco lo que yo estoy pasando, o lo que está pasando en mi familia, porque a mí realmente yo he desarrollado una piel de cocodrilo a través de los años, que realmente estas cosas, pero a mi familia le afecta, y definitivamente todas esas mentiras que se están virtiendo, la vamos a aclarar, porque lo último es que a mí se me acusó en ese mismo programa hasta de haber traído la chikungunya. No, hasta eso, yo la traje en un barco de África. Cuando usted nos acompañó... Ayer había un Twitter muy interesante de un señor de Santiago, que no lo conozco, y decía, de acuerdo a ese programa, todos los males de este país lo tiene Celso Marrancini. Y era muy interesante porque entonces ponía en YouTube una serie de los programas de Nuria, y entonces nos iba recordando el Maharichi, porque el Maharichi era el comité de campaña de Radamés Segura que pagaba la CDE. Nos acordaba el ministro aquel, nos acordaba las donaciones millonarias que se hacían. Entonces es interesante como uno recrearse esas cosas, porque uno se le van olvidando con el tiempo. Precisamente, don Celso, cuando usted nos acompañó la última vez, hace un par de meses, en Enfoque Matinal, nos decía incluso que estaba volviendo usted a retomar su empresa, que durante muchos años, 3 años la abandoné. Estuvo en la CDE, estuvo en manos de los gerentes de sus hijos, de mis hijos, y que usted estaba retomando esos temas. ¿Qué entonces le queda a la persona que no es política, a la persona que en algún momento es llamada por parte del Estado Dominicano para que asuma un cargo desde su vida exitosa empresarial, profesional o simplemente de trayectoria, y se ve envuelta después en unos líos políticos que ni siquiera dependen de usted? Mire, esa pregunta me la ha hecho mucha gente, y uno tiene que diferenciar, porque realmente esto está muy focalizado. O sea, esto uno no puede culpar al sector político. O sea, esto está focalizado en un conjunto de individuos que han utilizado el micrófono para asesinar morales a cambio de beneficios. O sea, vamos a estar claros, eso está focalizado, esos son 5 personas, indudablemente 2 de ellas que perdieron diputaciones, y que parte de eso que yo veía que este señor de Santiago mandó, la cantidad de candidatos que habían para las elecciones del 2010, que eran directivos de la CDE, eran 10, que pensaban ser diputados, pensaban ser senadores. Al entrar yo en el 2009, eso se trunchó, porque eso iba a salir de los fondos de la CDE, no de otra cosa. Entonces, indudablemente, yo entiendo que no me quieran, pero entiendo que me querrá el pueblo porque le defendí su dinero. Don Celso, se está en el país en medio de una reforma eléctrica, se pudiera decir así. Sí. Cuando se debió haber sentado en la mesa para hacer un gran pacto, sale una ley en la que se habla de modificaciones que casi pudieran crear un monopolio en la industria eléctrica dominicana a favor del Estado.